¿Alguna vez te has preguntado cuál fue el primer automóvil que recorrió las calles de la Ciudad de México? ¿Quién fue la persona que se atrevió a desafiar la tradición y encender el primer motor en una ciudad dominada por caballos y carretas? En este episodio de Memorias del Pueblo, te llevamos a un viaje apasionante al corazón del Porfiriato, para revivir una historia que no encontrarás en los libros de texto, pero que cambió el rumbo de la modernidad en nuestro país. Porque recordar nuestro pasado no solo es un acto de memoria, sino también de identidad. Si te gusta conocer los momentos olvidados de la historia de México, no olvides seguirnos. Y compartir este episodio. Comencemos. Imaginen por un momento la Ciudad de México, pero no la que conocemos hoy. No con avenidas saturadas, semáforos intermitentes y claxones furiosos. No. Piensen en una ciudad de hace más de un siglo, en el corazón del Porfiriato. Calles empedradas, carros tirados por caballos, gente caminando con calma entre plazas y tranvías eléctricos que comenzaban a asomar en la modernidad. Era 1895. México vivía una época de contrastes. Porfirio Díaz llevaba más de 2 décadas en el poder, y el país, aunque marcado por desigualdades profundas, comenzaba a abrirse a los avances del mundo. Telégrafos, ferrocarriles, electricidad, y ahora, lo impensable, una máquina que podía moverse sin caballos. Un carruaje que rugía como bestia de vapor. Ese fue el año en que llegó el primer automóvil a la Ciudad de México. Y no fue recibido con aplausos. Fue recibido con susto, con incredulidad, y también, con asombro. El protagonista de esta historia no es solo una máquina. Es una metáfora del cambio, del miedo a lo desconocido, y del valor que se necesita para abrirle la puerta al futuro. Porfirio Díaz Jr., hijo del mismísimo presidente de la República, importó desde Francia un vehículo de la marca de John Bolton. Aquel aparato ruidoso y humeante parecía sacado de una novela de Julio Verne. Tenía 3 ruedas, una caldera de vapor y un pequeño volante que más parecía timón de barco que un mecanismo para conducir por las empedradas calles de la capital. Cuando el automóvil fue desembarcado en el puerto de Veracruz, los trabajadores del muelle lo rodearon con temor. Algunos pensaron que era una máquina extraña, otros, que se trataba de un capricho europeo. Lo cierto es que nadie comprendía cómo aquella cosa se movería sin la ayuda de caballos. Su traslado a la Ciudad de México fue toda una odisea. Viajó por tren, tapado con una lona como si fuese un secreto de Estado. Y cuando finalmente llegó a la capital, fue almacenado en los jardines de Chapultepec, en una pequeña cochera cerca del castillo. El primer paseo en automóvil fue un evento casi clandestino. Se realizó una mañana de domingo, cuando la ciudad aún despertaba. El hombre, con sombrero de ala ancha, subió al vehículo junto con un mecánico francés de apellido Lefebvre. Encendieron la caldera y, tras unos minutos de chirridos y vapor, el auto dio su primer rugido. El sonido alertó a los transeúntes. Algunos se santiguaron, otros corrieron.
El coche avanzó lentamente por el paseo de la Reforma, levantando polvo y miradas. A su paso, los cocheros detenían sus carruajes, los caballos se inquietaban y los niños corrían emocionados detrás de la extraña máquina. Era una escena inédita. El automóvil, símbolo del siglo XX, cruzaba por una ciudad aún anclada en las costumbres del XIX. La noticia no tardó en llegar a oídos del propio Porfirio Díaz. Al principio, el presidente se mostró escéptico. Él, amante de la disciplina y la elegancia, no estaba convencido de que ese aparato pudiera reemplazar a los caballos. Pero cuando vio el vehículo en acción, su mirada cambió. Porfirio Díaz entendió que aquella máquina no solo era un juguete moderno, sino una herramienta de poder, velocidad y progreso. Pronto se organizó una demostración privada en el bosque de Chapultepec. Acudieron políticos, empresarios, diplomáticos extranjeros y miembros de la alta sociedad. Todos quedaron maravillados. El automóvil representaba algo más que un medio de transporte, era una promesa de transformación. Era el símbolo perfecto para un país que intentaba dejar atrás el pasado rural y abrazar la modernidad. La llegada del automóvil marcó el inicio de un lento pero irreversible cambio en la Ciudad de México. Aunque al principio solo los más ricos podían darse el lujo de importar vehículos, el concepto del transporte motorizado comenzó a extenderse. Para 1903 ya circulaban al menos 15 autos por las calles de la capital, y para 1910, justo cuando estallaba la revolución, ya se hablaba de reglamentos de tránsito, placas y señales de tránsito rudimentarias. Pero aquel primer automóvil, el de John Bolton de 3 ruedas, quedó en la memoria de la ciudad como una leyenda. La gente lo recordaba como el carro que echaba humo o el carruaje sin bestias. Cuenta la leyenda, porque cuando los hechos se mezclan con la emoción, nacen las leyendas, que aquel primer auto terminó chocando contra un poste. Sí. A pocas cuadras de haber arrancado su histórico recorrido, el conductor, sin experiencia, perdió el control en una curva y, ¡pum!, el auto impactó ligeramente. No hubo heridos, pero el incidente fue suficiente para que algunos periódicos de la época titularan: "El carruaje del espectro intenta invadir nuestra ciudad". Las risas y las burlas no se hicieron esperar. Pero ni ese pequeño accidente, ni el miedo colectivo detuvieron la marcha de la historia. Muchos cronistas de la época recogen historias pintorescas sobre aquel primer coche. Una de las más famosas cuenta que una señora, al ver el auto por primera vez, arrojó un rosario contra él creyendo que era un monstruo. Otra, que un grupo de músicos callejeros decidió seguirlo con una banda improvisada, creyendo que era parte de un espectáculo circense. Incluso se dice que el propio Porfirio Díaz, en una tarde de ocio, pidió subir al automóvil y recorrió algunos metros por Reforma, con expresión seria pero fascinada. En 1906, tan solo 3 años después de aquel primer viaje tembloroso, nació el Automóvil Club de México. Un grupo de entusiastas, empresarios y soñadores que querían organizar carreras, reglamentar el uso de vehículos y promover esta tecnología en el país. Y vaya que lo lograron. Apenas unos años después, se celebraron las primeras competencias, los primeros catálogos, los primeros talleres mecánicos.
Nacía una industria, nacía una nueva forma de vivir la ciudad. Y en medio de todo esto, nacía un sueño, que México no solo fuera espectador de los avances, sino también protagonista. Hoy, más de 120 años después, la Ciudad de México vive y respira autos. Con todos sus problemas, claro, tráfico, contaminación, caos. Pero también con una historia de innovación, de adaptación, de cambio. Ese primer automóvil, el que causó pánico, el que chocó, el que fue visto como amenaza, fue también el símbolo de una nueva mentalidad. De atreverse. De ser diferente. De no conformarse con lo que ya existe. Porque así es la historia, se construye con pasos torpes, con errores, con motores que fallan y caminos que no están pavimentados. Pero se construye, siempre, con pasión. Y la próxima vez que escuches el rugido de un motor en la ciudad, recuerda que todo comenzó con un solo auto. Un valiente. Un incomprendido. Un pionero que, como tantos otros en la historia de México, se atrevió a ser el primero. El día que el primer motor rugió en la Ciudad de México no solo comenzó una era mecánica. Comenzó una historia de valentía, de innovación y de transformación profunda. Aquel automóvil, temido por unos y admirado por otros, representó algo más que metal y gasolina. Representó el espíritu de un México que, aun con miedos, se atrevía a mirar al futuro. Una ciudad que aprendía a convivir entre la tradición y la modernidad. Un pueblo que, como siempre, supo adaptarse, resistir y reinventarse. Hoy, entre tanto ruido urbano, entre miles de autos que van y vienen por avenidas interminables, pocos recuerdan al primero. Pero nosotros sí. Porque en Memorias del Pueblo, creemos que las grandes transformaciones empiezan con pequeños pasos, o, en este caso, con el rugido de un motor. Si esta historia tocó algo en tu memoria, si sentiste un poco de orgullo, un poco de nostalgia, o simplemente curiosidad, te invitamos a hacer algo muy sencillo. Comparte este episodio con alguien que ame las historias de México. Suscríbete y síguenos, porque cada semana rescatamos un capítulo olvidado de nuestra identidad. Porque cuando el pueblo recuerda, la historia sigue viva. Y cuando tú compartes la memoria, te vuelves parte de ella.